Bueno, este video es la continuación del video que había hecho para cuarto 4 y cuarto 5 a propósito de los números y los conjuntos de números. Eh, Espero que se entienda. Como dije, tengo 15 minutos para tratar de desarrollar un poco la idea de lo que quería llegar. Así que ahí vamos. Bueno, si se acuerdan, en el primer video habíamos hablado un poquitito de la historia de los números y habíamos dicho que eh, los números habían surgido por necesidad y decíamos, bueno, claramente la primera necesidad fue la de contar, después con la necesidad de medir aparecieron las fracciones que se nombran con una letra Q, que viene de la palabra cociente, ¿m? No en español, evidentemente, en francés se escribe con Q. Y para aquellos pueblos que estaban avanzados en el comercio y generaron la noción de deuda, bueno, aparecieron los números negativos. Entonces, de manera tal que todo natural era un entero, un entero positivo, evidentemente, se agregaban los enteros negativos y a su vez también los enteros, todos ellos estaban incluidos dentro de las fracciones. ¿Mm? Eh, Así se empezaron a ampliarse el conjunto de números. Un comentario, mucho tiempo después y por un tema de comodidad en los cálculos, aparecen los números decimales. ¿Tá? Aparecen los números decimales. No los voy a incluir acá porque en realidad los decimales no son un nuevo conjunto de números. Es una manera distinta de expresar las fracciones, que ya sea una fracción puede ser lo que llamamos un decimal exacto, eh, o podría ser también lo que llamamos un decimal periódico. ¿Mm? Pero toda fracción, si busco su expresión decimal, eh, tiene una expresión decimal, ya sea, por ejemplo, 3 cuartos es 0,75, un tercio es 0,33333, lo que se llama una función, un decimal 0,3 de periodo 3. Pero entonces las dejé de lado, más allá de que hay países que trabajan muchísimo con el conjunto de los decimales, porque en realidad no es un nuevo conjunto de números. Y surgió muy posteriormente, hablamos de la época moderna, eh, repito, porque por comodidad, por la comodidad que era trabajar con los decimales en lugar de las fracciones. Fíjense que tan cómodo es que hoy por hoy las fracciones casi no se usan en la vida cotidiana, casi todo es decimal. Por lo tanto, si bien no tiene sentido hablar de los decimales en la época, por ejemplo, de los griegos, yo para esta explicación los voy a usar entendiendo que en realidad lo que yo hago con decimales, ellos lo pensaron con fracciones. ¿Ah? Bueno, volvamos entonces al punto. Tenían entonces en un momento del avance lo que podríamos llamar hoy la cultura matemática, del avance de los conocimientos matemáticos, ellos habían llegado a la conclusión, ¿ah? Lo que hoy podríamos decir de esta manera: si ellos tienen un segmento y toman una unidad, pongámosle que aquí está el 0, aquí está el 1, 2, 3. Bueno, ese segmento siempre se podía encontrar una fracción, por ejemplo acá 7 y esta parte, que si no llega a 8, tengo una fracción que pudiera medirlo. ¿Mm? Eh, Eso era, digamos, estaban absolutamente convencidos de ellos. ¿Eh? En una civilización tan avanzada, por ejemplo, como la griega, en el cual, por ejemplo, todo lo que vemos hoy en el ciclo básico, sobre todo, básicamente no hay cosa más allá en geometría, por ejemplo, de lo que ya sabían los griegos en determinado momento, siglo III antes de Cristo estamos hablando. O sea que era sumamente avanzada. Y ellos estaban convencidos de eso, ¿no? Que con los racionales, o sea, con las fracciones,
que hoy decimos las fracciones y agregamos también los negativos, los opuestos de las fracciones positivas, ya no había más números más allá de eso. Bueno, pero en Grecia surgió un matemático llamado Pitágoras, que ustedes seguramente lo conocen, ¿ah? Porque deben de haber estudiado uno de los teoremas más importantes de Pitágoras. Uno de los descubrimientos más importantes de Pitágoras, que dice que en un triángulo rectángulo, cualquiera sea el triángulo, siempre y cuando sea rectángulo, inevitablemente, si sumo los cuadrados de estas dos medidas, me va a dar el cuadrado de la tercera medida, de la hipotenusa. O sea, en todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, Pitágoras se planteó o observó lo siguiente. Si él formaba un triángulo rectángulo, y además de rectángulo, cuyos dos lados, lo que llamamos catetos, o sea, los ángulos que forman el ángulo recto, midieran una unidad, entonces inevitablemente la hipotenusa debía cumplir, y no había duda porque ese teorema había sido demostrado en forma general para todo triángulo rectángulo, debería cumplir esta igualdad. O sea, el cuadrado de la medida de la hipotenusa debería ser igual a la suma de los cuadrados de 1, el cuadrado de 1 más el cuadrado de 1. Bien, haciendo cuentas, llegamos rápidamente a que entonces esa medida debía cumplir la condición de que si elevaba al cuadrado la medida, me tenía que dar 2. ¿Ah? Esa medida debía cumplir necesariamente esta condición porque ese teorema había sido demostrado y no había dudas de su demostración. Entonces, recordamos que entonces para los griegos estaban absolutamente convencidos que con las fracciones podían medir cualquier segmento, por lo tanto, dijeron, bueno, bárbaro, vamos a buscar cuál es la medida, o sea, cuál es la fracción que si elevo al cuadrado me tiene que dar 2. ¿Cuál es la fracción que si elevo al cuadrado me da 2? Bien, entonces la buscaron como uno la buscaría hoy, de repente, sin mayores conocimientos de álgebra, para despejar, digamos. La empezaron a buscar por tanteo. O sea, muchas ecuaciones se pueden resolver por tanteo. Entonces empezaron a tantear y decir, bueno, busco un número cuyo cuadrado dé 2. Un número cuyo cuadrado, o sea que multiplicado por sí mismo, me dé 2. ¿Ah? Bueno, lo más claro, lo primero, es decir, esa medida tiene que estar entre 1 y 2. ¿Por qué? 1 al cuadrado me da 1 y 2 por 2 me da 4. Y yo quiero que la medida L por L me dé 2. O sea que claramente está entre 1 y 2. Y acá voy a usar decimales, repito que en la época no había aparecido esa noción de número decimal. Entonces yo diría, bueno, empezaron a buscar por aproximación tomando siempre la mitad. O sea, el número que está entre medio de esos dos. Cosa que con las fracciones siempre existe el número que está entre medio de 2. Entonces dijeron, bueno, tomemos el 1,5 y les pido a ustedes que lo hagan con la calculadora. Si hacen 1,5 por 1,5, no les dio 2, les dio lo que hoy, repito, decimos 2,25. Pero entonces, si da 2,25, claramente entonces la medida está entre 2,25, o sea, está entre 1 y 1,5. Entonces dijeron, bueno, probemos con el 1,3, por ejemplo. No lo dijeron así, repito, los decimales no habían surgido en esa época como expresión de las fracciones. Y probaríamos con 1,3 y 1,3 elevado al cuadrado me da 1,69. 1,69. No me da 2. Pero me permite aproximar y decir que la medida está entre 1,3 y 1,5. Entonces digamos, bueno, tomemos el 1,4.
y 1.4 elevado al cuadrado da 1,96. Me estoy acercando, estoy muy cerquita del número que estoy buscando, porque yo quiero que, perdón, acá me equivoqué, quiero que el cuadrado de 2, el cuadrado de este número da 1,96, o sea que está entre 1,4 y 1,5. Y así siguieron, y podemos seguir tomando el 1,45, y van a ver que está entre 1,4 y 1,45, pueden tomar el 1,42, y van a ver que está entre 1,42 y 1,45, y así sucesivamente, pero ellos veían que se podían acercar, tanto como quisieran, a esa medida, ¿no?, cuyo cuadrado daba 2, pero que si bien se podían acercar, no la alcanzaban nunca. Entonces, a algún matemático se le ocurrió, bueno, pero ¿qué está pasando acá? Acá hay algo raro. Yo sé que esa medida, si la multiplico por sí misma, me da 2, sé que tiene esa condición, la medida tiene que existir porque el segmento lo puedo construir, y sin embargo no la estoy encontrando. Entonces, por ahí alguien dijo, ¿no será que no hay ninguna fracción cuyo cuadrado de 2? ¿Existirá la fracción cuyo cuadrado de 2? ¿Por qué me estoy acercando pero no la encuentro? Y bueno, esa prueba se hace en quinto. Efectivamente probaron que no hay ninguna fracción cuyo cuadrado dé 2. ¿Cuál fue la conclusión? Fue terrible. Se cayó la estantería porque vieron que había por lo menos un número que tenía que expresar esa medida y que no conocía. Mucho más adelante en la historia se bautizó ese número como raíz cuadrada de 2. Pero tardado muchos siglos en bautizarlo de esa manera, en volver a aceptar esos números, porque en realidad Pitágoras y sus alumnos y sus discípulos ocultaron esto, ocultaron que había más números que las fracciones, ocultaron ese conocimiento. Pero ya está, no había vuelta atrás, o sea, las fracciones no alcanzaban. A estos números, más adelante en la historia, una vez descubiertos estos números, que existían números que no eran fracciones, se empezó a bautizarlos y sobre todo había un número que siempre había estado ahí presente y siempre habían estado buscando también cuál era exactamente, o sea, qué fracción era, que era el número pi. Y también se descubrió que era un número de este tipo. Si pensamos en decimales, la diferencia entre una fracción y un decimal, como decíamos hoy, cualquier fracción es o un decimal exacto o un decimal periódico. Si yo trato de aproximar a un decimal este tipo de números, no voy a poder encontrar una secuencia. Este tipo de números, por oposición a las fracciones, se les llamó, repito, mucho tiempo después, irracionales. Y ahora sí, está claro que si yo agregaba los irracionales, ya podía medir cualquier conjunto. Entonces, con estos números se completa así esa recta, de manera que si yo tengo la recta, fijada la recta, y si en una recta tomo un punto para asignarle el número 0 y otro para asignarle la unidad, y obviamente tendré los negativos en forma simétrica de ese punto que elegí para asignarle el 0, cualquier punto, cualquier segmento, ahora sí estoy seguro que lo puedo medir. El segmento que forma, digamos, la distancia que hay de 0 hasta ese punto. Cosa que, increíblemente, los pitagóricos habían descubierto que antes no podían hacerlo. Los irracionales, entonces, junto con los racionales, van a formar el último conjunto, el que necesito para completar la medida de todos los segmentos, que son el conjunto de los números reales. Y justamente cuando tomo segmentos es que vamos a empezar a hablar de intervalos. Pero bueno, ahí aparecieron los reales y se acabó el problema de medir.